Minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Víctor Manuel Borrás, el CEO de la FinTech Bien para Bien y el exdirector general del Infonavit de 2001 a 2012. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto de saludarte. Igualmente un gusto y preguntarte pues cómo has observado las propuestas que se han hecho en términos de los cambios a la ley del Infonavit que permitirían que pues los trabajadores utilicen con mayor holgura su crédito. Bueno, yo veo muy bien la iniciativa. A mí me parece que es algo que ya existe en el Infonavit. Qué bueno que se ponga dentro de la ley, pero desde el 2004, que me tocó estar al frente del Infonavit, habíamos visto que sí existe un desbalance muy grande entre la oferta y la demanda, donde el que vende casas sabe mucho y el que compra sabe poco. Entonces, en muchas ocasiones se abusaba de las personas que estaban comprando una casa, engañándolas de que el que tenía el crédito era el vendedor de las casas. Esto se eliminó y básicamente se eliminó a través de quitar los sorteos, que por cierto aún existen en el Fobiste, y quitando los sorteos se empoderó de alguna manera a la demanda, al comprador, al trabajador, para que tuviera más conocimiento en el momento de que hiciera uso del dinero de su crédito. Creo que una cosa que vale la pena comentar es que desde entonces se instauró un curso que se llamaba Saber para Decidir, donde tratábamos de disminuir ese desbalance tan fuerte entre oferta y demanda. Recuerda, Rodrigo, que en una economía de mercado, para que funcione, tiene que haber igualdad de conocimientos entre oferta y demanda. Entonces, sí pensamos desde entonces que era muy importante hacer que el trabajador conociera más de cómo usar su crédito. Yo creo que no basta hacerle disponible el dinero, como se menciona en la ley. Es importante que se capacite y que se eduque al trabajador para que haga buen uso de sus recursos. Sí, justo ese es uno de los temas, digamos, por ejemplo, si uno compra un terreno, te lo venden en tierras ejidales, pues a lo mejor no va a cumplir el propósito, aunque sí te alcance, ¿no? O pues Exactamente. alguna casa, digamos, que no tenga necesariamente capacidad de estar regularizada porque está en una zona, digamos, que creció, pues no te va a necesariamente generar valor y eso es un riesgo que pues está ahí, ¿no? Y puede convertirse, entendiendo que yo creo en la libertad de mercado también, en que el individuo tiene derecho a tomar decisiones y escoger, digamos, lo que puede hacer, pero pues los riesgos están ahí, sobre todo porque los números nos dicen eso, ¿no? Un gran porcentaje de las casas en México, de las viviendas, pues están en zonas irregulares, etcétera. Exactamente, digo, en todas las economías de mercado existen procuradurías del consumidor precisamente por esto, porque se abusa. Y no solo en el tema de la vivienda, hay otros muchos temas donde hay abusos muy importantes y por eso sí es importante defender al consumidor, en este caso el trabajador, porque, por ejemplo, hoy se habla mucho de construcción en terreno propio, pero hay mucho coyotaje y mucha corrupción en ese tema. Hay grandes invasores de tierra que luego invaden tierra, la venden sin estar adecuadamente reglamentada, incluso sin servicios, y pueden hacer un abuso del trabajador que tiene su dinero disponible para comprar ese terreno y pues resulta que el terreno que le están vendiendo no es el correcto. Una de las cosas que en el pasado se eliminaron en el Infonavit fue precisamente todas las invasiones en terrenos irregulares en la medida en que había crédito disponible para que el trabajador pudiera comprar una casa totalmente legalizada. Entonces, sí, es un tema de justicia social, yo lo creo, es un tema, como habla el gobierno, es un tema de darle al trabajador que ejerza sus derechos, pero también es un tema de protección. Es un tema de protección porque la economía de mercado, yo también creo en ella, funciona bien, pero siempre tiene uno que establecer los contrapesos necesarios para que las cosas salgan mejor y en beneficio del consumidor, en este caso, en beneficio del trabajador. Y mencionas al principio un concepto clave que es la simetría en la información, ¿no? Es decir, si yo compro un terreno y me prometen que va a tener pues ciertos servicios y pues a lo mejor yo
digamos, tengo ese grado de información de lo que me han dicho, pero la otra persona sabe que eso no ocurrirá en el futuro. Digo, ya estamos hablando de una suerte de engaño, pero es común, Sí, pero esa simetría en la información pues tiene que ser correcta o de lo contrario pues el mercado acaba no funcionando, ¿no? Además de que la oferta y la demanda, sí. más bien que del lado de la oferta pues no haya monopolios y ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo ves la estructura del mercado en México y cómo se ha transformado desde que tú estabas al frente de la Infonavit en términos pues justamente de cómo han evolucionado los precios y tal? ¿Cómo lo estás observando? Bueno, yo creo que los precios han evolucionado muy bien. Quien compró una casa hace 20 años tiene una plusvalía importante y de hecho el que haya créditos subsecuentes, que es un acierto en la ley. A nosotros nos tocó establecer el segundo crédito, hoy puede haber más créditos. El que haya créditos subsecuentes hace que el trabajador pueda usar esa plusvalía. A mí me parecía absurdo que le diéramos un crédito a un trabajador y no le volviéramos a dar un crédito, porque lo estábamos condenando a que no usara la plusvalía aun cuando pudiera usar su casa. La casa tiene dos valores, ¿no? Tiene un valor de uso, pero también tiene un valor de cambio, un valor de inversión, un valor que te permite no solo incrementar tu patrimonio, sino también usarlo y apalancarlo en caso de que quieras obtener un crédito. Entonces, yo pienso que sí ha sido un buen negocio en México comprar una casa, además de satisfacer la necesidad. Los precios han evolucionado y ahora lo que tenemos que hacer es acompañar a ese trabajador en su carrera salarial, en la medida en que la plusvalía se va dando, para que pueda usarla y también para que pueda ejercer varios créditos en la medida en que la familia crece, en la medida en que se cambia de ciudad, que es un problema en México, o no un problema, es un tema muy, muy real en México. La gente constantemente se cambia de ciudad en busca del trabajo y el hecho de poder tener un crédito evita las viviendas abandonadas que muchas veces el trabajador las deja porque como ya no tiene opción otro crédito y se tiene que cambiar de ciudad, pues prefiere abandonar las casas. Entonces, a mí me parece que la ley debería complementarse con algunos aspectos como la educación, la capacitación y que el Infonavit se erija como un defensor de los trabajadores, no solo en darle libertad en el uso de su dinero, sino ayudándolo a que pueda escoger una casa, dado ese valor tan grande que tiene, como mencionas, a través de la evolución de los precios. Sí, es un aspecto importante. Ahora me hiciste acordar este planteamiento, pues ya añejo de Hernando de Soto y la necesidad que tienen países como el nuestro de tener una revolución catastral como posibilidad de generar pues mayor riqueza para viviendas que no se van a ir a ningún lado. O sea, hay zonas enteras urbanas que Sí. pues ya están ahí y ahí van a seguir generación tras generación. Sin embargo, como están en una situación precaria desde el punto de vista legal, pues no ayuda a que genere valor para sus habitantes, ¿no? Es un tema interesante que Sí. habría que considerar. Fíjate que es bien interesante lo que mencionas porque precisamente Hernando de Soto y su libro El misterio del capital, de hecho yo conocí personalmente a Hernando de Soto, es quien inspiró nuestra actual Sofón Bien para Bien. Nosotros vemos que muchas personas no tienen inclusión en los sistemas financieros porque están en la economía informal, porque tienen un mal buró de crédito, entonces la banca no les presta. Y nosotros lo que hemos visto es que la única manera de poderles prestar es a través de que ofrezcan una garantía en una propiedad, en un bien raíz. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Bien para Bien es lo que plantea Hernando de Soto en su libro, que pueda esa propiedad ser apalancada y poderla meter dentro de los circuitos financieros para que la gente que ahora no le presta porque dicen que no tiene nada, presente esa propiedad para poder obtener un crédito. Claro. Ese es el concepto de Bien para Bien precisamente, ¿no? Víctor, debo hacer un corte, pero te invito a que te mantengas en la videollamada para conversar un poco más, regresando al mismo, porque ya están automatizados. Así que te invito a que te quedes y también le invito a que usted que nos siga acompañando. Esto es Imagen Empresarial. Hacemos un corte, regresamos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Le estoy conversando esta mañana con Víctor Manuel Borrás, el CEO de la FinTech Bien para Bien y exdirector general del Infonavit entre 2001
y 2011. Y me contabas, Víctor, cómo te ha ido. ¿Cuál ha sido tu experiencia como emprendedor? Porque no debe ser sencillo, pues prácticamente eres uno de los arquitectos clave en el siglo XXI del Infonavit y bueno, pues pasar al mundo del emprendimiento debe ser una historia interesante. Sí, yo creo que es una historia de la que me siento orgulloso. Justo, Rodrigo, este pasado septiembre cumplí 50 años de estar en el sector financiero y bueno, he estado 30 años en lo que era Bancomer, luego 12 años en Infonavit y luego decidí ser emprendedor. O sea, digo, ya tuve una carrera en instituciones muy grandes, tanto públicas como privadas, y decidí empezar un negocio de cero y un negocio que tuviera trascendencia social. Y básicamente lo que hacemos en Bien para Bien es temas de inclusión financiera. Tratamos de prestarle a gente que nadie le presta por diferentes razones y quizás la más importante por estar en la economía informal y poder hacerlo a través de una propiedad que permite sembrar conciencia de que es un patrimonio también la casa y que también es un instrumento para mejorar la calidad de vida de las familias, para poder emprender un negocio o para poder apoyar un negocio. Entonces, en Bien para Bien es lo que hacemos. Nos hemos especializado en el mundo fintech, en el tema de garantías de bienes raíces. Quizás somos la fintech en México que más conoce y que más tecnología tiene alrededor de los créditos de liquidez y hemos evolucionado mucho a tal forma que hoy usamos inteligencia artificial para poder evaluar a clientes que no tienen ninguna manera de comprobar sus ingresos. Tenemos avalúos en línea, prácticamente con un par de preguntas al cliente, ubicamos la propiedad vía Google y sabemos cuánto vale y cuánto le podemos prestar sobre esa propiedad. Entonces, sí, hemos evolucionado mucho el negocio, cuidando la parte social, por un lado, en temas de inclusión financiera, y por otro lado, introduciendo tecnología novedosa que nos permita operar totalmente en línea el proceso. Nosotros somos una fintech pequeña, no llegamos a 50 empleados, pero operamos a nivel nacional, operamos a distancia todas las operaciones y lo hacemos con una experiencia al cliente bastante agradable. Qué interesante, Víctor. Por último, preguntarte, ¿qué reflexiones te genera cuando luego, a toro pasado muchos y ya se convirtió casi en un lugar común, pues decir que el tamaño de las casas y tal, etcétera? ¿Qué reflexión te lleva? Tú que estuviste ahí, pues lo decía yo hace un rato, pues prácticamente como el arquitecto del Infonavit en el siglo XXI, ¿no? Es decir, México comenzó... pues así, y además pues yo creo que no recuerdo que, digamos, en esta época, de hecho lo puedo afirmar, no hubo nadie que estuviera tanto tiempo al frente de este importante instituto. ¿Qué reflexión te genera cuando escuchas este tipo de comentarios? Bueno, mira, yo creo, de hecho, cuando estuvimos en el Infonavit liberamos el tamaño de la vivienda y dejamos que el mercado operara en términos de oferta y demanda, y lo que sucedió fue que se fue incrementando el tamaño de las casas. Un tema que es muy importante, es más importante la vida comunitaria que la casa. Nosotros trabajamos mucho en las unidades habitacionales para que hubiera una vida comunitaria intensa, para que se pudiera la gente convivir con sus vecinos, cosa que se vuelve muy difícil cuando en un año de repente creas una unidad habitacional de 5,000 casas, pues nadie se conoce, ¿verdad? De repente llegan a vivir muchísimas familias de diferente índole y entonces la vida comunitaria se vuelve un tema muy importante. Nosotros trabajamos mucho por fortalecer esa vida comunitaria, por establecer facilidades para que la gente pudiera convivir de una mucho mejor manera
Y también, que es otro tema que muy relevante, pero a través de la inversión de los recursos del Infonavit, que cuando salieran tenía recursos excedentes el instituto, pensamos que a través de esa inversión, invertir en infraestructura pública para poder conectar mejor las unidades habitacionales con las ciudades. Yo creo que el Infonavit no solo tiene la obligación de dar una casa a los trabajadores, sino que tiene la obligación de mejorar su calidad de vida. Yo creo que es un concepto mucho más amplio y entra que la casa tenga facilidades, tenga internet como lo tratamos de hacer en aquella época, que tuviera energías sustentables como energía solar para poder generar la energía eléctrica, que tuviera una serie de facilidades esa casa, pero también que estuviera integrado dentro de una comunidad rica, una comunidad vibrante y que estuviera cerca de las ciudades. Ese era el concepto para nosotros de calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con todo y tiene que ver con muchos satisfactores y no únicamente con el tamaño de una casa. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, la casa se está volviendo el centro de muchas cosas. La casa ya no solo es un lugar para vivir, también es un lugar para trabajar y es un lugar para estudiar. Estamos volviendo a la Edad Media, donde todo se hacía alrededor de la casa, y hoy, con mucha tecnología y con todos los avances que tenemos en este siglo XXI, la casa vuelve a ser ese centro, y yo creo que necesitamos cada vez empoderarla más, por usar una palabra que se usa mucho, pero también viéndola como el centro de una comunidad donde pudiera haber, por ejemplo, lugares para trabajar de toda la gente que vive en una manzana, o donde pudiera haber lugares de recreación para los niños, donde pudieran tomar, por ejemplo, clases a distancia. Entonces, yo creo que el tamaño es lo menos importante y se ha quedado como un tema recurrente prácticamente desde que se fundó el Infonavit, de que es importante el tamaño de la casa, pero yo creo que es más importante todo el entorno. Lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente prefiere vivir en los centros de las ciudades, aunque vive en un estudio que a lo mejor tiene 20, 30 metros cuadrados. Entonces, sí, yo creo que la calidad de vida, el fortalecer el confort de la gente en todos los aspectos es mucho más importante que ese tamaño de la casa, ¿no? Pues Víctor Manuel Borrás, CEO de la FinTech Bien para Bien y exdirector general del Infonavit, muchísimas gracias por conversar esta mañana. No, muchísimo gusto, Rodrigo. De verdad, me dio mucho gusto estar en tu programa. Gracias, Víctor. Y continuamos con más aquí en Imagen.